Muy buenos días. ¿Cómo están? Ay, yo no entiendo por qué usted quiere que uno pregunte nuevamente. Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, un poquito más de ánimo, necesitamos así como un poco más de... ¿Cómo? Bueno, buenas tardes, me están diciendo, es verdad. Tiene razón, es que vengo de la mañana, de estar aquí, ya se pasó el tiempito. Entonces vengo así como seteado a que es la mañana todavía. Hoy es una oportunidad súper importante para compartir un tema que yo creo que va a bendecir nuestra vida. Y, y yo sé que sí, yo sé que el Señor va a obrar en nuestros corazones. Y yo les pido que me acompañen un momentito, o más bien, que puedan escuchar el siguiente fragmento, que es de un libro que se llama La guerra contra los hombres. ¿Ok? Fíjense lo que dice este libro. La autora es una mujer de apellido Summers. Fíjense lo que dice la palabra, o lo que dice esta escritura. Esa fortaleza esencial para los hombres también eso es lo que los convierte en héroes. Si un vecindario es seguro, se debe a la fortaleza de hombres. La esclavitud se detuvo por la fortaleza de hombres, a un precio terrible para ellos y sus familias. Los nazis fueron detenidos por hombres. El apartheid no fue derrotado por mujeres, quienes cedieron sus puestos en los botes salvavidas o que dejaban el Titanic para que se salvaran mujeres y niños. Entonces ahí sacamos por descarte. Si mujeres y niños se estaban salvando, ¿quiénes eran los que cedían el puesto? Los hombres. Dice, hemos olvidado que fue un hombre quien se dejó clavar a la cruz del Calvario. Con esto, no quiero decir que las mujeres no puedan ser heroínas. Yo también creo que pueden ser heroínas, por supuesto que sí. Conozco a muchas mujeres que lo son. Esto nos recuerda sencillamente que Dios hizo a los hombres como son porque necesitamos con desesperación que ellos sean como son. Sí, un hombre es algo peligroso. Así es un bisturí. Puede herir o puede salvar una vida. Usted no lo hace seguro haciendo que pierda su filo. Usted lo pone en manos de alguien que sabe lo que está haciendo. Este es un extracto de este libro que se llama La guerra contra los hombres. El autor se llama Summers, es una mujer y que está siendo referido en el libro de Salvaje de Corazón de John Eldredge, que a mí me llama mucho la atención. Yo quiero plantear una cosita el día de hoy y es que yo sé que estamos en una temporada, ¿cómo se llama la temporada en la que estamos? Amamos a las personas, ¿verdad? Yo les vengo a hablar acerca de un tema que es lo que quiere expresar. Es un poquito de el origen, la fuente, el corazón, lo que motiva verdaderamente a un hombre. Porque yo creo que así como dice ese escrito, en la que hablan de que esa identidad del hombre puede hacer que se libren batallas por un fin correcto en la sociedad, es lo que a nosotros nos hace falta para poder ir y combatir injusticias en contra de algunas situaciones que están sucediendo en nuestra sociedad actual. Es decir, una forma de amar a las personas es también que como hombres podamos entender el rol que tenemos en este tiempo y también que lo sepan las mujeres. Porque les digo algo, la figura del hombre ha sido una de las más atacadas, digamos, en toda parte. En el cine, en la televisión, hablábamos hace poquito de que la figura del hombre usualmente es puesta como por menos. Se han dado cuenta si tienen algunos sobrinitos, sobrinitas, hijos, nietos, no sé. ¿Cómo son las comiquitas ahorita? Usualmente el papá es un tontico que no representa verdaderamente una figura masculina. Y yo creo que eso solamente no pasa en la sociedad, que eso realmente también está pasando en la iglesia. Y en la iglesia es un problema porque nosotros no sabemos moldear la imagen verdaderamente del hombre, ni siquiera acá, dentro de las congregaciones. Yo conversaba en el primer servicio que por ahí escuchaba cómo algunas mujeres reciben como ese trato de parte del Señor, ¿no? Entonces una que contaba así como que, oye, yo estaba caminando así por un lugar y de repente cayó una florecita
de un árbol y yo me la quedé viendo cómo bajaba con el vientito y se puso sobre la mesa justo al frente mío y yo dije, ay, el Señor me ama tanto que bajó su florecita y la puso aquí delante de mí porque Él me quiere decir que yo soy su florecita. Entonces, usualmente en la iglesia siempre hay testimonios como estos de mujeres. Vemos que para las mujeres es un poco más fácil poder expresar adoración, poder hablar de papá te amo, de poder hablar de intimidad, de poder hablar de una relación de amor con Dios. Pero en el caso del hombre uno escucha este tipo de historias y uno se queda así como, ah, qué chévere. O sea, no hay forma de que yo me pueda identificar, no sé, pero no hay forma de que los hombres nos podamos identificar a veces con este tipo de experiencias. Pero esos son el tipo de experiencias que más compartimos en este lugar. Compartimos la forma de vista que tienen las mujeres acerca de Dios y acerca de cómo formar parte de una congregación y cómo hacer la obra del Señor. Y nosotros nos hemos tenido que acostumbrar a moldar a lo que nos ha dicho, digamos, la sociedad que ha permeado dentro de las iglesias. Entonces, yo comentaba en la mañana que venimos de un campamento y de que yo estaba como, Señor, sabes, muéstrame de tu amor y que tú puedas también como hacerme un detalle, algo muy bonito. Y yo me quedaba viendo también a los arbolitos así. Me quedaba viendo los arbolitos y los que fueron para ese campamento del que venimos, saben que había una mata de pomarrosa. Y lo más que pasó fue que una pomarrosa cayó, pero que casi me rompía la cabeza en ese momento. O sea, no había una forma de comunicación como la que de repente tiene Dios con la característica particular de las mujeres. Lo escuchábamos en la prédica pasada. ¿Se acuerdan de la prédica pasada? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Ok. ¿Cómo se llamaba la prédica pasada? Amor y respeto. Por ahí hicieron un buen trabajo compartiendo esa palabra. Sí, y hablábamos de las diferencias que hay entre hombres y mujeres para compartir emociones, para expresar sentimientos y para recibirlos, escucharlos, interpretarlos, las diferencias que tienen hombres y mujeres en cuanto a estos asuntos. Y es tal cual, decíamos rosa y decíamos azules. Son completamente diferentes, pero la sociedad está empeñada en mostrarnos un solo modelo, algo feminizado de lo que sería la figura del hombre. Fíjense lo que dice el siguiente escrito, también del libro Salvaje de Corazón de John Eldredge. Dice lo siguiente: sabemos que nuestra sociedad produce abundante suministro de muchachos. Muchos muchachos en la sociedad, muchos. Pero sigue diciendo, pero parece producir menos y menos hombres. Muchos muchachos, pero cada vez menos y menos hombres. Sigue diciendo lo siguiente: existen dos razones sencillas. No sabemos cómo hacer que los muchachos emprendan su camino a ser hombres, y segundo, en realidad no estamos seguros de querer hacerlo. Dice, queremos socializarlos sin duda, pero lejos de todo lo que sea feroz, salvaje y apasionado. En otras palabras, lejos de la masculinidad y hacia algo más femenino. Sigue diciendo Somers, hemos olvidado una verdad simple. La energía, la competitividad y el atrevimiento físico de los varones, normales y decentes, son responsables de mucho de lo que es correcto en el mundo. Somers nos recuerda que durante la masacre de Columbine es una universidad gringa, y que durante, hubo una oportunidad que sí han escuchado que ha habido muchos problemas usualmente con universidades estadounidenses, americanas, que entra alguna persona armada hasta los dientes y comienza a matar a muchas personas. Si han visto alguna vez algunas noticias, pasa ahí a menudo más o menos. Bueno, los que no sabían, lamentablemente pasa con cierta frecuencia. Por supuesto, Estados Unidos es un país muy grande, pasan muchas cosas, pero es algo que a mí me llama mucho la atención. Pero llamaba la atención acerca de este acto particular o de esta situación particular que fue el tiroteo de Columbine, que fue muy impactante para la sociedad del momento. Ella quiere reflejar lo siguiente en ese escrito. Fíjense lo que dice. Habla acerca de cómo murieron las personas en medio de ese tiroteo y cómo murieron los hombres dentro de ese tiroteo. Fíjense lo que dice.
Dice, Seth Hui lanzó su cuerpo sobre una aterrada chica para escudarla de las balas. Este es un niño, un muchachito, creo que algo como 16 o 17 años, no recuerdo muy bien, no está referido acá, pero yo lo había revisado en un momento que era 16 o 17 años, vio que empezó una balacera y en el momento comenzó a agarrar a una niña que estaba desolada porque abrían las puertas con toda fuerza y él quería protegerla. Y él lo que hizo en medio de la balacera, que se ubicaban debajo de los pupitres, él colocó su cuerpo para poder tomar, digamos, su propia espalda como escudo para que la niña no fuese herida. Resulta que Seth Hui fue herido por un disparo de bala y terminó muriendo en el acto. Así también está otro caso, el del Daniel Rockbourne. Daniel Rockbourne, de 15 años de edad, pagó con su vida al arriesgarse a morir por mantener una puerta abierta para que otros pudieran escapar. Fíjense lo que estaba pasando, estaba la gente tratando de escapar por un lugar, pero estaban ellos tiroteando a lo loco por ese sitio. Entonces, él lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Él se ubicó en la puerta a pesar de que estaban haciendo tiroteo y la mantuvo abierta para que la mayor cantidad de personas pudieran pasar, él poniendo el cuerpo para poder proteger a todos ellos que pasaban. Y dice que él pagó con su vida por ese acto, por haberse colocado como escudo para que ellos pudieran pasar adelante. Y yo les quiero expresar de que para mí esto es el principio del corazón de verdaderamente el hombre. El principio del hombre, o digamos la fibra del hombre, está en poder dar su vida por algo que es mucho más grande que ellos mismos. Seguramente ellos no dudaron en ese momento, no fue algo que pensaron, no fue algo que racionaron, es algo que el Señor nos diseñó así, Dios nos diseñó de esa forma, de ser protectores, de ver que alguien está en necesidad y yo no lo pienso. De ver que se están montando las personas en el Titanic y ellos se quedan afuera y montaban a sus esposas y montaban a los niños. Y ellos decían, veremos qué hacemos, nadaremos, haremos lo que tenga que suceder. Pasará lo que tenga que pasar. Pero así como ustedes mujeres se pueden sentir identificadas, cuando de repente pueden tener a su hijo, su sobrino, su nieto, su nieta encima y vean que una situación de peligro está sucediendo, estoy convencido de que todas ustedes también pondrían su cuerpo para proteger a su niño, a su niña, sobrina, bebé. Es algo que sencillamente está dentro de nosotros. Y por eso es que este tipo de acciones valerosas a nosotros nos mueve algo importante dentro de nosotros. Y yo creo que yo llamo a esa verdad de que los hombres tenemos la fiereza para poder poner nuestra vida por un propósito mayor a nosotros mismos. Y es lo que hoy yo quiero compartir. Saben que en una película que, bueno, ¿cuántos han visto Corazón Salvaje de los hombres? Corazón Valiente, ¿verdad? Corazón Salvaje es el libro. Corazón Valiente, ¿verdad? Las mujeres también, ¿no? Las mujeres han visto Corazón Valiente, algunos, ¿no? Ya ahí se nota la diferencia, o sea, si tú eres hombre y no has visto Corazón Valiente, tienes que verla esta noche. O sea, búscate Netflix, algo, no sé, búscatelo por internet. ¿Cómo? Está en YouTube, dice. Entonces, bueno, la cuestión es que estaban pasando esta película hace poco y me da risa, lo comentaba de que Juancho, yo lo estaba viendo y Juancho estaba afuera y Juancho, ¿qué es esa música? Y se fue corriendo así como que, yo reconozco eso. Es Corazón Valiente, nos pusimos a ver la película y nos quedamos así todo entusiasmados y vimos todo lo que hacía William Wallace, ¿no? William Wallace, de todo lo que él hacía para poder brindar libertad a su pueblo. Y cómo esa valentía de esta persona que no dijo que no tuviera miedo, él dijo que él tenía miedo, pero esa valentía para poder seguir en sus principios firmes por encima de cualquier cosa que pudiera sucederle, es algo con lo que realmente nosotros nos identificamos. Y yo quiero que ustedes mujeres puedan entender esto, porque esto no es algo que solamente se trata del hombre, sino que estamos hablando de que hay principios que si nosotros lo cumplimos, o sea, si nosotros actuamos conforme a lo que ya está dentro de nosotros, vamos a poder lograr cosas mucho más grandes de las que hoy han pasado en nuestra sociedad. La sociedad necesita verdaderamente a hombres valientes, no solamente Venezuela. Venezuela lo necesita con urgencia, pero el mundo lo necesita con urgencia. Hay mucha depravación moral y no han salido hombres que puedan defender y poner su postura y permanecer en ella y decir, no importa lo que suceda, yo me paro firme ante esta situación. Y la verdad es que lo necesitamos. Yo no le estoy pidiendo a los hombres, porque yo soy hombre, que sea diferente a lo que esté en su diseño, sino lo que estoy pidiendo es que puedan identificarse con lo que ya Dios puso en su corazón, que podamos identificarnos con lo que ya Dios puso en nuestro corazón.
en ese tiempo, mientras que veíamos la película, había una frase que seguramente todos los hombres que la vieron la van a recordar. Decía William Wallace lo siguiente, decía, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven. Yo sé que te había aguantado y que yo... Es tal cual, no sé si las mujeres pueden entender eso, pero lo que está diciendo es que habla de un propósito. Dice, todos viven, y yo puedo estar viviendo, pero todo el corazón del hombre sabe que si no tiene un propósito grande por el cual vivir, no es como que no vale la pena, es como que si estuviésemos existiendo solamente. Pero dice, no todos los hombres realmente viven, y nosotros tenemos un anhelo por vivir verdaderamente. Y por eso es que explicaba de que muchas de las cosas que han pasado en la historia han sido difíciles de entender para mujeres o para las parejas de grandes hombres en la historia. Es decir, era muy difícil para entender a las parejas de Martin Luther King cuando él iba a dar su vida, a poner su cara, a poner en peligro todo lo que él tenía en su familia a causa de un propósito justo. Seguramente su mujer sufrió porque no entendería quizás de la forma adecuada de qué se trataba. Y en una de las últimas marchas importantes para consolidar el movimiento de derechos civiles para los negros, él le recomendaban que no estuviera al frente de la marcha. Le decían, no, por favor, doctor King, por favor, no se presente a ese lugar porque lo pueden matar. Ya le preguntaba, ¿por qué? Él decía, porque lo pueden matar. Él decía, ya yo he dado mi cara para promover un mensaje acerca de justicia. Ahora que estamos tan cerca de lograrlo, yo no puedo esconder mi cara. Yo tengo que estar ahí y voy a estar al frente. ¿Y saben lo que pasó con el doctor Martin Luther King? Él terminó muriendo. Lo asesinaron. Así como con Mandela, todo lo que tuvo que pasar y su esposa no entendía. Era muy difícil de entender, pero todos los hombres sabemos de que cuando se presentan este tipo de cosas, sentimos algo que nos motiva a seguir adelante y poder generar una respuesta que pareciera no lógica en la sociedad. Firme a tus convicciones. En esta escena de Corazón Valiente se la quiero dibujar un poquito. Él fue capturado, William Wallace, que era como el que dirigía este movimiento de libertad para Escocia. ¿Cómo? Bueno, Mel Gibson, exactamente, el que hace de personaje es Mel Gibson. Y él, en esto le hacen una emboscada y lo meten preso. La cuestión es que lo van a matar, pero le dicen, si tú juras lealtad al rey, te sometes a él y lo dices públicamente, vamos a evitar que te torturen. Y en ese momento, mientras que él está ahí, está siendo juzgado y lo están colocando en un lugar para que puedan torturarlo verdaderamente, todo lo que quiere escuchar la persona que está ahí es que él se arrodille y diga, rindo lealtad al rey de Inglaterra. Y saben que él lo torturaban una u otra vez y se caía y le decían, vamos, dilo. Y él decía, no, se quedaba callado. Hubo un momento en el que estaba la persona acá y él se había quedado agachado de mucho dolor y él le decía, besa mi sello y di que eres leal al rey de Inglaterra y te vas a librar de este sufrimiento, vamos, que tú lo puedes hacer. Y él se levanta y lo ve a los ojos y no dice nada. Y llega el último momento en que ya está estirado, lo ponen así acostado y el tipo está molesto porque ya ese mismo acto de defender sus principios está generando una diferencia en la sociedad, en la gente. La gente se estaba quedando mirando así como que ya casi no sabían qué decir. Era como que por favor, di que eres leal para que te maten y ya. Que no sufras tanto, la gente le dolía, pero al mismo tiempo ese era el impacto que él estaba haciendo por mantenerse firme en la sociedad en la que estaba. Ya eso era un ataque para ese mismo sistema. El ataque de un hombre que permanece fiel a sus principios, mientras pareciera que no hiciera nada. Lo están matando. ¿Y saben qué es lo que él se para? Y él comienza a querer hablar. Ya no puede de tanto dolor. Le habían hecho una herida en el abdomen. Y él dice, párense, el prisionero quiere hablar. Cuando dice eso, esta persona espera que diga, ya no más, piedad. Porque eso era lo que decía, grita piedad y la tendremos contigo. Grita piedad y la tendremos contigo. Y yo quiero que todos los hombres me digan qué fue lo que gritó William Wallace. ¿Qué gritó? Lee es... Estoy convencido que todos están aguantados así en la silla y que ¡libertad! Fue un grito que, o sea, lo decía,
Tú lo veías en el televisor y era como que tú sentías que llegaba hasta aquí y se reflejaba dentro de ti y tú como que, ¡libertad! Porque ellos querían que gritara piedad y él dijo, ¡libertad! Yo moriré, pero moriré libre. Ese es el principio, ese es el corazón de nosotros como hombres, pero vivimos en una sociedad que lo ha intentado coartar, que lo ha deseado encerrar, que así como un bisturí, dice que el bisturí no es que tú lo tienes que hacer menos peligroso y el hombre hay que cuidarlo, no puede ser tan así, no puede ser tan volátil, no puede hablar de esa forma. Dice que un bisturí necesita estar afilado, pero necesita estar en la mano de alguien que pueda saber usarlo de forma correcta para poder sanar y ser útil. Entonces yo quiero que nos conectemos con eso. El principio del corazón del hombre se trata de eso, de honor. Como mostraba también el video en la última prédica, ¿se acuerdan? De ese personaje que hablaba acerca de por qué hacía todas esas cosas. Él decía, por honor. Y ahí todos los hombres, ¡ah! Es como ver 300, ver Gladiador, ver este tipo de películas. Hay algo que se nos mueve adentro, que es esa búsqueda. Hay algo que es más grande que nosotros mismos y estamos dispuestos a dar nuestra vida por ello. Y créanme, mujeres, esto es importante que lo propicien, que abran espacio para que se dé, para que el hombre verdaderamente pueda ser hombre en la sociedad. Y quiero tocar en los siguientes puntos rápidamente, que se tratan de lo siguiente. Le voy a pedir a Marcos que me ayude con algunas escrituras. Voy a hablar de cómo ser un hombre de verdad. Voy a tocar unos puntos breves. Dice el primero, está en Primera de Pedro 3:7, la referencia, Primera de Pedro 3:7, y dice, un hombre de verdad acepta su masculinidad. Primera de Pedro 3:7, y dice lo siguiente, leemos. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Cuando dice un hombre de verdad acepta su masculinidad y nos está hablando de que la mujer es más delicada o es como un vaso más frágil, ¿qué es lo que nos está queriendo decir a los hombres? Que nosotros somos... Exactamente. Somos más fuertes, evidentemente. Ese es un principio de masculinidad muy clara. Un hombre de verdad acepta su masculinidad. Decíamos en esto de la fortaleza, yo ponía un ejemplo que cuando yo estuve de misiones en el Amazonas, llegamos a un lugar que no había luz eléctrica y teníamos que recolectar agua a como 1 hora de distancia y ponernos esos tubos pesadísimos acá en el hombro, irlo a buscar, no había agua, fue súper sufrido verdaderamente. Y les digo la verdad, como yo no soy el más fitness de todo, yo estaba quedándome atrás pero con cara de hombre. Tú sabes, yo estaba así como, Arturo, ¿necesitas ayuda? No, mano, tranquilo, tranquilo. Aquí yo la llevo. Se medio volteaba, yo la dejaba descansar. Sinceramente, me la pasaba de mano. ¿Yo qué pasó? No, que tengo una ampolla ahí, pero no. Era dificilísimo. Pero un hombre sabe que uno no puede decir que no puede, porque no, ¿qué pasa? Yo puedo cargarla. Entonces, bueno, ahí haciendo esa fuerza y tal, y la llevamos al sitio. 1 hora para ir, agarrar esa cosa, de revolvernos. Les digo que no había agua, no estábamos tomando agua en el de ahí de ayer regreso, esa pepa de sol que estaba pegando en ese momento. Cuando llegamos, pasó lo siguiente, llegamos ya como la aldeíta donde estábamos y llegamos hacia donde estaban las muchachas, porque evidentemente, ¿qué fue lo que hizo el pastor? El pastor dijo, necesitamos buscar agua. Dijo, muchachos. Y evidentemente, antes de que dijera muchachos, ya nosotros nos estábamos parando, porque era obvio, era lógico. Nosotros sabíamos que si había que buscar agua, hacer algo físico, íbamos a hacer nosotros los que estábamos encargados, ¿sí o no? ¿Se entiende, no? O sea, lo mismo pasaría para ustedes. Cuando llegamos ahí, salen las muchachas como que, ¡ay, ahí vienen los muchachos! Y salieron como a recibirnos y, ¿sabes? Nos ayudaron como a mover los últimos 20 centímetros de la agua. ¡Ay, déjame ponerla aquí! Y la dejaban ahí. Y yo, gracias, muchachos, de verdad. Por supuesto estábamos, pero reventaditos. Y cuando nosotros vamos y entramos a la casa teníamos hambre, sed y todo lo demás. Y de repente los muchachos nos dijeron, muchachos, si quieren se cambian la franela, se ponen otra, no sé qué. Pero pasen acá a la casita, que era donde estábamos, pasen a la casita que tenemos comida. Es que lo recuerdo ahí.
No, mira, es que yo no sé si es que era buenísimo el plato o era el hambre, la necesidad que yo tenía, que yo dije, o sea, yo jamás me comí una piraña como esta y la verdad es que no había comido piraña antes. De verdad. Y yo, mientras que yo hacía eso, ya nos sirvieron los platicos, nos pusieron la broma, una bebidita aquí y tal. Aguapanela, porque le decían aguapanela papelón, porque son colombianos. Entonces, ok, da la broma, la gloria, o sea, vimos la gloria en ese momento. Pero ¿qué pasó? A mí se me vino algo a la mente muy claramente, aquellas personas que dicen que la Biblia es machista, porque no, que habla como que el hombre tiene que hacer esto, y cuando se habla de que la mujer se quedaba en un lugar en la casa. Entonces, yo ahí pude entender muy fácilmente de lo que estaba tratando de la Biblia. Y decía, evidentemente, el hombre tenía el trabajo físico más extenuante, más fuerte, porque es el que tiene más fuerzas. Ellas son más delicadas son más delicadas que nosotros. Ustedes ya entienden. Amén, amén. Y en ese momento ellas se benefician, porque si no nos daban la comida, ¿qué íbamos a hacer el día siguiente si había que buscar agua? A ver quién la va a buscar, porque voy a llegar todo muerto, o sea, ni siquiera voy a tener fuerza. Aún yo voy a querer hacerlo, digamos, que lo quiero hacer de todas formas porque necesitamos servir. No íbamos a tener fuerza para poder hacerlo. Entonces los roles que tenemos entre nosotros sirven para incluso su beneficio, mujeres. No es algo machista, es algo de un diseño que fue hecho de acuerdo a nuestras características. Entonces, un hombre de verdad acepta su masculinidad. Voy a ir un poquito rapidito con los puntos, ¿ok? Dice el segundo punto, 1 Corintios 13:11. Dice que un hombre de verdad piensa, habla y actúa con madurez. Y está aquí, dice, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que nosotros, evidentemente, si dejamos de hacer las cosas de niño y ahora somos adultos, ¿cuáles son las cosas que vamos a hacer? Cosas de adulto, ¿no? Pero decía que vivimos en una sociedad que ha rendido tanta pleitesía a la imagen del adolescente y que vivimos en esa etapa en que todos quieren sentirse jóvenes y estar así, vestirse de una forma, de una manera, y se exalta la imagen del adolescente. Pero ahí lo que vuelvo a la escritura, el escrito que decíamos antes, decíamos la sociedad produce muchos muchachos, pero cada vez menos y menos hombres. Y en realidad no podemos ser niños si pensamos conquistar y lograr cosas. O sea, los niños no pueden pelear en batallas. Los niños no pueden defender a su país. Los niños no pueden ir a guerras. Los niños no pueden ser los protagonistas de ninguna de estas películas. ¿Te imaginas un niño siendo el héroe de Corazón Valiente, de Gladiador o de 300? No puede, no tiene sentido. Entonces el llamado a nosotros es que podamos consolidar esa imagen de adulto, como somos, a aprovecharla, a reconocer en ellos riqueza y de que hay gloria en poder llamarnos capaces, porque ser adultos es llamarnos capaces para hacer ciertas cosas en nuestra sociedad. Entonces, punto número 2, un hombre de verdad piensa, habla y actúa con madurez. Punto número 3, vamos a tocar Génesis 3 del 11 al 12. Un hombre de verdad asume su responsabilidad. Génesis 3 del 11 al 12. Y se acuerdan de esta parte de la palabra, ¿no? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? El Señor estaba hablando con el hombre. Y él responde, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Soltando la responsabilidad. Somos muy atacados, hombres, con la intención de hacer esto. Decía yo que a veces tenemos algunas voces de personas que quieren lo mejor para nosotros, pero a veces no logran hacer lo mejor para nosotros. Que quizás es una figura materna, una tía, una madre, una abuela. Por eso es que tanto rollo suegra con nuerita y cosas por el estilo. Porque algo que es la responsabilidad del hombre, de acuerdo a la palabra, según ella, dice, eso es su responsabilidad, déjala, ¿quién la manda? Y eso es una cultura viciada del mundo, pero lo que nos dice la palabra es que el Señor nos va a llamar a cuentas a nosotros. Entonces entendamos que como hombres de valor, verdaderamente podemos dejar este modelo atrás o esta cultura atrás, de poder llevar la delantera y poner por la responsabilidad que eso toma a nosotros, ser incluso, ¿cómo decirlo?
poder ser incluso más felices, porque fíjese que decía que los hombres mejores y más felices, y son mejores y más felices cuando tienen responsabilidades. Son unos datos acerca de un estudio psicológico. Decía que mientras que tú le entregues responsabilidades a un hombre, son más felices. En realidad, entonces es algo que la misma sociedad ha tratado de quitar de nosotros, la responsabilidad, poner la responsabilidad en otra persona y en nosotros no asumir la que ya se ha puesto sobre nosotros. Que cuando tocaba este punto decía que en realidad John Eldredge, que fue el escritor del libro que ya les he comentado, él decía que durante un momento él vio a su abuelo como una figura paterna así súper importante para él, porque él vivía como en el campo y él tenía como caballos, y entonces comenzaba a mover ganado, este tipo de cosas. Y en un momento él lo acompañaba y acompañaba al abuelo y era como, wow, o sea, mi abuelo es lo máximo y lo máximo. Y hubo un día que él tenía como unos 12 años, según recuerdo, 12 o 13 años, que el abuelo le dice, mira, hay que hacer un trabajo con los caballos y esto y lo otro. Y había que montarlos y creo que era que había que arrear algunos ganados. Y eso, por supuesto, lo veía hacer a su abuelo, su figura de hombre, ¿no? Y él le dijo, se sentó en un sofá, el abuelito, se sentó en un sofá y le dijo, mijo, no le dijo mijo, pues, pero para poner así como en los llanos, mijo, hazme el trabajito ahí. O sea, es como cuando a nosotros nos daban la llave del carro por primera vez. Gloria a Dios. Nos dan la llave del carro, así que sí, por fin, dale. Y la cosa es que lo moviste una cuadra. Pero tú sabes que cuando tú tuviste esa oportunidad, no sé, a los 14, 15, tú te sientes así como de que bajabas el vidrio de esa cuadra y tú, ¿cómo están? Tocabas bocina. Y que sí, hey. Yo manejo el carro. Y de repente salía la voz de papá, déjalo ahí. Es normal, y él lo veía también en esa forma con su abuelo. Él decía, yo me emocioné tanto porque eso significaba que mi abuelo, esa figura de paternidad, de masculinidad, me dijo, tú eres capaz. Y yo me quedo viendo televisión. Esa actitud le hizo entender al niño que su figura paterna masculina confiaba en él. Y eso vitaliza al hombre. Se siente capaz y dice, yo lo voy a hacer porque Él confía en mí. En realidad eso es lo que hace Dios con nosotros, porque Él confía en nosotros y nosotros sentimos con vitalidad de seguir adelante, tanto los hombres como las mujeres. Pero esto es muy importante para nosotros, pero es diferente que el abuelito se hubiese sentado y comenzara a ver televisión y le dijo, dale, encárgate. Significa confianza plena, tienes la capacidad. Es diferente hacer eso que de repente levantarse y estar pendiente así como, ¡hey! Ahí no, más adelante. Ay, no, déjale. Concha, me salí. Si él hubiese estado haciendo eso, hería el corazón del niño. Pues es como le dijo, tú puedes hacerlo. Y después, no puedes hacerlo, dame acá. ¿Me explico? La responsabilidad para el hombre, yo creo que todos nos identificamos con esto, nos hace sentir más felices, más realizados, más capaces. Paso al siguiente punto. Vamos a ver, un pequeño resumen. Dice, entonces tenemos un hombre de verdad, acepta su masculinidad, punto número 1. Un hombre de verdad piensa, habla y actúa con madurez. Un hombre de verdad asume su responsabilidad. Y el siguiente sería, un hombre de verdad rinde cuentas, es transparente. Segunda de Timoteo 2:15, por favor. Un hombre de verdad es transparente. Segunda de Timoteo 2:15. Y dice lo siguiente, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Cuando habla de esforzarse, es que en realidad para nosotros los hombres es difícil poder mantenerse en conversación y ser transparente con otros. Y decir, mira, yo he fallado, hice esto mal, no sé qué hacer con esto, he pecado, metí la pata de esta forma. Hay un orgullo que se creó en nuestro corazón, que hemos dejado que estarse en nuestro corazón como hombres, que nos impide ser totalmente transparente porque pensamos que nos van a juzgar. Pero ¿saben qué? Eso es la construcción de una imagen de masculinidad que tú no eres. Y si tú construyes caretas, cada vez te vas a sentir más y más inseguro, porque tú construyes algo en lo que sabes que no eres. Y cualquier reacción que tengan hacia esa máscara, así sea de aceptación, tú te vas a sentir rechazado, porque el aceptar esa máscara es rechazarte a ti mismo, porque tú sabes la diferencia que hay entre esa máscara de, al parecer, estar todo perfecto, de ser un hombre muy moral,
y lo que verdaderamente pasa dentro de ti. La palabra dice esfuérzate, y si dice esfuérzate es porque realmente nos cuesta poder ser transparentes unos a otros. Pero les digo, no hay como el poder ser transparente para ayudarnos entre nosotros. Un pastor lo habla como el poder de la manada. El poder así de estar en ese grupo, como esa gente que batallaba, como esos 300 que decían, ¡au! ¡au! ¿Saben? De Esparta, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a dejar la enseñanza aquí, vamos a mostrar la película, se queda un ratico más, buscamos cotufa. No puede ser, no todo puede ser Biblia, no, mentira. En realidad es así, tenemos que esforzarnos por ser transparentes, pero un hombre de verdad hace lo necesario para poder acercarse y conversar acerca de lo que hay en nuestro corazón. Dice el siguiente, voy rapidito. Dice, un hombre de verdad puede liderar una familia. Primera de Timoteo 5:8. Un hombre de verdad puede liderar una familia. Primera de Timoteo 5:8 dice lo siguiente. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuerte, ¿no? Ahí está hablando acerca del hombre también, proveedor. Pero ojo, no es solamente la provisión económica. Como hacíamos el ejemplo, y les vuelvo a preguntar a este grupo, si una persona, su esposo, la persona que está ahí en casa, le da solamente como un cheque semanal, ¿usted se sentiría bien, mujer, esposa? ¿Sí o no? Solamente llega y dice, mira, aquí está todo, está el cheque, y se va. Hemos escuchado miles de historias de cómo han tenido como malestares y problemas matrimoniales, porque él dice, ahí está, ahí te mostré mi amor y mi cariño, mi sustento, ahí está la plata. Porque creen que esto es provisión solamente económica, pero lo que el Señor nos está hablando es provisión emocional, es provisión de poder atender el corazón de la mujer. Entonces, y de su familia, como ser líder de familia. Por eso es que dice el punto, un hombre de verdad puede liderar una familia. Y nos habla de provisión, porque no es provisión solamente económica, es provisión de aquello que Dios ha dado, liderazgo, de enseñanza, de verdad, para poder dirigir a su familia. Y el que no lo hace, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son fuertes las palabras, pero necesitamos identificarnos con el hombre que realmente somos. Y dice uno de los últimos puntos, un hombre de verdad funciona de manera independiente. Génesis 2:24. Un hombre de verdad funciona de manera independiente. Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice lo siguiente, vamos terminando con estos últimos versículos, y dice lo siguiente, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Cuando habla de que un hombre de verdad funciona de manera independiente, no está hablando de que se va a aislar del resto, está hablando de que, como dice la palabra, también está escrito, de que nosotros debemos dejar ese espacio de una, digamos, autoridad vertical en casa para poder hacerlo luego con tu nueva familia y no poder estar envuelto en un mismo mensaje, en una misma autoridad, en algo que tú tienes que dejar, dice la palabra. Y esto a veces es difícil compartirlo, pero es lo que dice la Biblia. Dice, un hombre de verdad funciona de manera independiente. Y a pesar de que nosotros salimos de nuestros hogares para unirnos con nuestras esposas, eso no quita el hecho de que podamos honrar a padre y madre, que también es un principio, pero debemos trabajar de forma independiente para poder ser verdaderamente hombres de verdad. El siguiente punto dice, un hombre de verdad porta la imagen de Dios. Génesis 1:26, ya con esto vamos terminando. Un hombre de verdad porta la imagen de Dios. Génesis 1:26. Dice lo siguiente, y dijo, hagamos al ser humano
a nuestra imagen y semejanza. En otras versiones dice hombre, pero estaba hablando de la raza del hombre, pero evidentemente esa raza del ser humano está hecha a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre también por definición viene siendo portador de la imagen de Dios, como dice 1 Corintios 11:7 también, 1 Corintios 11:7, reforzando ese punto, dice lo siguiente: el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Saben, todas estas cosas son ciertas y son verdaderas. Y nosotros podemos ser imagen, hombres, del Dios que nos ama para nuestra sociedad. Pero hay una frase, y con esto ya voy cerrando, que la escuchaba de un pastor que hacía referencia a un pastor viejito y decía: quien transgrede principios cancela promesas. Se lo repito: quien transgrede principios cancela promesas. Hay muchas cosas dispuestas para nuestra sociedad, para nuestra vida, hombres y mujeres. Pero quien transgrede los principios cancela promesas. Nosotros podemos ser artífices de que nuestra sociedad, de que la iglesia pueda hacer la obra de Dios en medio de nuestra comunidad. Si cumplimos lo que dice su palabra, si somos obedientes a ella. Hay un último punto que decía no estaba planificado en primera instancia, pero mientras que estaba preparando la enseñanza se me venía mucho a la mente. Y lo compartí en la mañana y decía que yo creo que algo que faltaba en esa enseñanza es que un hombre de verdad sabe honrar. Y quizás hay varias cositas, hay otras cosas que se nos quedan como pendientes, pero algo particular dice que, bueno, que nosotros, un hombre de verdad no debe agradar a todos. Como dice en Gálatas 1:10. Dice: porque busco ahora el favor de hombres de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Un hombre de verdad no busca agradar a los hombres, busca agradar a Dios. El último punto, que es de la honra, fue algo que se me vino mientras que estaba preparando este material. Porque yo creo que a veces no hemos dispuesto como hombres a comunicarnos verbalmente, a no hacer una confesión de sentimiento, de cómo expresarnos, de qué es lo que sentimos. Y yo creo que el hombre de verdad tiene que aprender a honrar a hombres que han sido figuras de paternidad para ellos, a mujeres también, que han sido figura importante para ellos. En el primer servicio le pedí al pastor Cheo que viniera y oramos un tiempito por él porque yo honro su vida, honro lo que él ha hecho para poder abrir espacio para que nuevas personas puedan seguir adelante, apoyarlas. Y él ha dejado muchas comodidades para poder promover que sigamos adelante. Y esas figuras es muy importante en la vida de un hombre. Y así también oramos por el pastor Enrique, porque sabemos de que esto es generacional y que viene desde atrás y tenemos la bendición de poder contar con un pastor que ha abierto ese espacio, que ha trabajado años, que ha dejado de sí mismo para poder traer bendición a nosotros. Y nosotros tenemos que entender, hombres sobre todo, porque a las mujeres les es más fácil el honrarnos unos con otros. Pero hoy, en este segundo servicio, veo que está mi papá y mi mamá. Y quiero honrarlos públicamente. Porque, ¿saben? No lo acostumbro a hacer. No lo acostumbro a hacer mucho. Y quizás por eso mismo, porque me callaba el poder expresar mis sentimientos para con ellos, de expresar lo que verdaderamente yo siento para con ellos. Y en muchas oportunidades, a veces que
que decisiones o cosas que haya podido tomar en mi vida, no sé si la han recibido de la manera correcta, pero yo creo que lo que he querido es agradar al Señor y, y ser obediente a lo que Él quiere para mi vida. Pero definitivamente los honro. Honro a mi papá. Papá, te honro porque tú me has enseñado que a pesar de vivir un pasado no perfecto, tú te esforzaste por dar todo lo que estaba de ti, de tu parte, por hacernos espacio a mí y a mis hermanos para bendecir nuestras vidas. Jamás hubo una actitud, a menos que yo recuerde que quisieras apartar tu responsabilidad de nosotros. Y a pesar de las limitantes, de las dificultades, fuiste valiente para poder levantarnos a nosotros. Y eso en el ámbito, en el contexto en el que tú estabas, es de héroes. Y definitivamente es una figura de hombre que yo siempre voy a admirar. Yo siempre voy a querer ser como tu papá. Yo creo que es lo mismo para Juan, para Tito y lo fue para Carlos también. Y de igual forma, mamá, yo te honro porque has dejado de llevarte comida a la boca para bendecir nuestras vidas. Que no te has dispuesto a pensar en cuánta cantidad de cosas tú puedes darnos, sino que has hecho todo lo que está en tu mano para bendecirnos. Y no nos has reprochado absolutamente nada de eso. Estoy seguro que volviese a pasar, volviésemos a estar chiquitos y otra vez hubiese decidido dar tu vida por nosotros. Y yo los bendigo, yo les doy gracias. Yo hoy soy quien soy, sí, por ustedes también. Hoy estoy donde estoy y las cosas que haré, no las haré por mi propia cuenta, no puedo llevarme eso como yo solo. Mucho tienen que ver ustedes en el camino. Y les doy gracias por acompañarme. Y les digo la verdad, yo también los necesito de ahora en adelante también. A pesar de que sí, de que soy adulto, de que ustedes son mis papás, tengo la bendición de tenerlos acá. Y mientras ese tiempo dure, yo empiezo a aprovecharlos. Yo necesito de ustedes, de su amor, de su dirección. No pretenderé yo ser sabio en mi propio entendimiento cuando hay otras personas como ustedes que nos han enseñado tanto, que han vivido tanto para dejarnos bendición. Yo los amo y les honro. Y quería hacerlo públicamente porque no acostumbro a hacerlo. Y yo quiero que rompamos eso, porque de lo que estamos hablando es que un hombre de verdad puede honrar, puede abrir su corazón. Y yo quiero ser un hombre de verdad, yo quiero ser un hombre que agrade al Señor. Por eso yo los bendigo, los amo mucho. Quiero, si ustedes, hombres, pero también mujeres, les ha faltado el honrar o han sentido de que no han podido honrar a la persona que tienen cerca, aprovechen el tiempo. Yo estoy siendo convencido de eso, de que va a ser de bendición para sus corazones y para las personas que lo van a escuchar. No queda mucho que decir, sino de que yo creo que a veces vemos ciertas listas y pensamos como que esto es muy difícil, yo soy como muy débil, pero dice la palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Si yo le digo a los hombres y mujeres que están acá, que son el apoyo de los hombres, de su familia, de su grupo cercano, que puedan ser esa fuente de fortaleza para el hombre, porque el hombre también recibe su fortaleza de la mujer, que puedan afirmar su identidad, que es valerosa, afirmar su identidad, que se arriesga, que toma riesgos, que emprende, que va adelante, que intenta conquistar, que la promuevan, porque ustedes van a ser beneficiadas por eso. Y le digo a los hombres, y me lo digo a mí mismo, que quiero ser un hombre de Dios, quiero vivir mi vida desde ya,
de una forma en que yo pueda liderizar a mi familia, aunque no la tenga todavía, en el sentido de descendencia. Que el Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Y dice una versión, y ya oramos, que el Señor dice que sí, Él se perfecciona en nuestra debilidad, pero decía Pablo en una versión, por tanto estaré orgulloso de mis debilidades. Hombres transparentes, mostrar nuestras debilidades porque tenemos nuestro Padre que se glorifique en ellas. Les pido para orar e ir cerrando.